92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos en la última entrevista de esta mañana con Janet Davanch, médico infectóloga de la Universidad de Chile, miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, CABEI. ¿Cómo estás, Janet? Hola, ¿cómo están? Muy bien, pues, y muy interesados en escuchar de un especialista, bueno, esta variante Omicron que llegó a Chile, ¿cómo estaba actuando este personaje? Bueno, recuerdo una entrevista que tuvimos por ahí por marzo o enero o febrero del 2020, en que todavía no llegaba SARS coronavirus 2 a Chile, y decíamos que era un escenario muy incierto. Y Omicron nos lleva a marzo del 2020 o febrero del 2020, justamente porque esta es una de las variantes que ha puesto en jaque la salud del planeta nuevamente, y es un escenario muy preocupante. Fundamentalmente porque ha mantenido las características de sus predecedoras, de alfa, beta, gamma y de delta, y además ha incorporado nuevas mutaciones que los investigadores hasta hoy todavía no han podido resolver, pero están trabajando rápida e intensamente para poder tener mayor información respecto a esta nueva variante. Ahora, ¿cómo se nota primero que nada, Janet, que ha nacido o se ha generado una nueva variante? ¿Qué miran ustedes que hace que sea distinto a otra cosa? Para llamarla con un nombre propio, digamos. Ya, no yo, pero los investigadores, lo que primero hay una vigilancia genómica a nivel mundial, de la que también participa Chile, lo que permite identificar cambios. Los virus, cada vez que se multiplican en una célula humana, cometen pequeños errores que significan cambio en su estructura. Tiene una estructura muy importante que es como la llave que utiliza el virus para reconocer nuestras células, es decir, la cerradura de nuestras células e infectarlas. Cada vez que se infecta en una persona y en una célula, el virus puede entonces hacer cambios en su estructura. Cuando esos cambios en la estructura significan que ese cambio le permite mayor transmisibilidad, que es lo que presenta esta variante, que además esa transmisibilidad puede acompañarse de cambios en la severidad de los cuadros clínicos, y cuando además ese cambio puede significar que este virus puede evadir de mejor forma las defensas generadas por las personas o inducidas por las vacunas, se está entonces en presencia de una variante llamada de preocupación. Todas estas características las tiene Omicron. Ya, y este Omicron, ahora dime una cosa que de alguna manera estaba implícita también en la pregunta anterior. ¿Cómo se nota que la variante no es la misma? Bueno, porque cambia su estructura. Esto es como en las familias, ¿no es cierto? Los abuelos no son exactamente iguales a sus nietos. Hay cambios, y hay cambios incluso en el ser humano. Nosotros decimos que ha cambiado el tamaño, la estatura, vivimos más años que otras generaciones. Hay cambios que son cambios evolutivos que permiten mejorar la raza humana. En el caso de los virus, cada vez que se multiplican también tienen ventajas evolutivas que significan mejorar su capacidad para infectar a la célula. Hay que recordar que los virus son estructuras que necesitan estar siempre dentro de una célula, ya sea animal o humana o vegetal. En el caso del SARS coronavirus, nuestras células humanas y también las animales, y cada vez que se multiplica, entonces mejora su capacidad evolutiva para poder infectar más fácilmente a los seres humanos. Hay situaciones en que las mutaciones no son favorables para los virus y finalmente no siguen multiplicándose, desaparecen. Pasó con SARS coronavirus el 2003.
que desapareció luego de haber producido un brote importante en Asia. Ahora, perdona. Sí, Una cosa importante es que las bolsas cayeron, y ese fue mi recuerdo de conversación contigo el 2020, antes de que la OMS declarara pandemia el 2020. Y esta vez nuevamente cayó la bolsa, prácticamente el día del anuncio de la OMS. Ese es el impacto que tienen estas enfermedades, no solamente en lo sanitario, sino que en lo social y en lo económico. Sí, ahora, Janet, tú hablas de que este es una variante que busca infectar humanos, que esa personificación, como si es que el motivo fuera el de infectar humanos. Yo entiendo que este virus, bueno, le causa, por cierto, daño al ser humano, pero según lo que de alguna manera he entendido siempre en términos biológicos, todos los seres vivos, digamos, de alguna manera lo que buscan más que dañar otra especie es reproducirse. Sobrevivir. Claro, sobrevivir y reproducirse. Sí, el punto es que para sobrevivir los virus, que no están considerados seres vivos, son estructuras que necesitan de toda la arquitectura de las células, ya sea, como te comentaba, animales, que es de donde emergen la mayoría de estos de los virus, o vegetales, o del ser humano. El punto es que probablemente no sea la intención del virus, pero en definitiva la consecuencia de la infección es que tenemos más de 5 millones de fallecidos en el planeta. Sí, ahora viene la otra parte de esto. Cuando aparece el virus, ya, tú lo declaraste muy bien, se identifica porque es de una variante distinta. ¿Cómo se ajustan las vacunas a esa nueva variante? Yo creo que lo más importante que tenemos que saber hoy día, después de casi 23 meses de pandemia, es que lo que sí o sí previene la infección de cualquier variante de las que tenemos actuales, y ojalá que no tengamos en el futuro nuevas variantes, lo que sí funciona hoy día es una demostración científica categórica, es el uso de la mascarilla. Es la distancia física, evitar el hacinamiento y evitar el desplazamiento innecesario. En pocos días tenemos casi 40 países con detección de casos de esta nueva variante. Así que partiendo por lo que sabemos es que prevenir la infección es posible y evitar la muerte es posible con estas medidas, incluyendo el lavado de manos, más las vacunas. Una de las preguntas más importantes que deben resolver en los próximos días los investigadores es justamente cuánto nos protegen las vacunas actualmente disponibles. Hace unos días el CEO, el director de Moderna, una de las plataformas de vacunas que se han utilizado en el mundo, decía que es una vacuna RNA muy similar en estructura a la vacuna Pfizer. Ellos ya declaraban que muy probablemente no va a ser lo suficientemente efectiva como lo ha sido para las otras variantes, y que ya están trabajando aceleradamente en contar con modificaciones que permitan la mejoría en la efectividad de las vacunas. Pero por ahora hay muchas preguntas sin resolver que se pretenden tener respuestas para las próximas semanas, los próximos días, y una de ellas es justamente la que tú me haces. Sí. ¿Cómo van a funcionar las vacunas? ¿Cómo funciona el sistema inmune? Lo que sí sabemos es que esta variante sí produce más transmisión, es decir, produce más infecciones. Un individuo infecta a más, muchísimo más que lo que hacía Delta. Se difunde rápidamente, es decir, ya hay distribución a nivel de todos los continentes, y que puede reinfectar, es decir, alguien que se infectó podría eventualmente volver a enfermar. Sí, este Omicron, que además, si tú te has dado cuenta, Janet, las variantes que nacieron al principio, después la variante Delta, esta Omicron, cada una de ellas como que de pronto, cuando se anuncia su presencia,
parece como que hubiese estudiado lo que pasó con las anteriores y se hubiese reforzado más. Exactamente. O sea, las variantes que se producen en serie después de la primera pandemia terminan siendo más potentes que la original. No todas. Hay una lista enorme de variantes del virus SARS coronavirus 2 que están siendo permanentemente monitorizadas por todos los investigadores y con la colaboración fuertemente de la OMS y de múltiples investigadores de muchas universidades en el mundo. Hay muchas variantes que están entonces en estudio. Algunas de ellas tienen características que no las hacen ser tan eficientes, pero estas de preocupación, que es la que nos tiene conversando ahora en la mañana, efectivamente lo que hizo, y lo ha hecho de forma extraordinaria, lo ha hecho de forma perfecta, es mantener las características de sus, como te comentaba, de sus ancestros, de alfa, beta, gamma, delta, y adicionar nuevas. Es decir, sí es una variante muy ajustada y muy perfecta, por decirlo de alguna forma. Sí. Las vacunas que nosotros tenemos en Chile y que tienen un estándar de vacunación muy alto, somos uno de los países probablemente más vacunados que hay en el planeta. Necesitan, en este caso, tú adviertes, Janet, que este tipo de pandemia va inevitablemente a transformarse en algo crónico, tal cual como es el caso de la influenza, por ejemplo, o el caso de ciertas variantes que todos los años, particularmente los niños, tienen que tener una vacuna al respecto. Todavía no tenemos una respuesta para eso. Lo primero es que el virus influenza y coronavirus son dos virus completamente diferentes. El año 2009 sufrimos una pandemia con la emergencia de influenza A H1N1 que Chile logró controlar y el mundo logró controlar en alrededor de 6 meses. Hubo vacuna para todo el mundo. Llegó la vacuna rápidamente a ser distribuida en todos los rincones del planeta. Hoy día con SARS coronavirus 2 no hemos logrado el objetivo de la OMS, que era lograr vacunar en el 2021 al 40% del planeta. Por lo tanto, mientras tanto las medidas generales, y voy a ser muy insistente, sabemos que las medidas generales que hemos estado promoviendo durante estos 23 meses, mascarilla, distancia física, lavado de manos, evitar los lugares hacinados, ventilar, funcionan y funcionan extraordinariamente bien. Pero esas medidas tienen que llegar a todos lados, a todos los rincones del planeta, más las vacunas, y tienen que llegar de forma equitativa. Si no sucede esto, muy probablemente vamos a seguir en serios problemas. Bueno, ese punto que tú estás tocando, Janet, me parece a mí crucial porque uno básicamente se percibe a sí mismo como víctima de potencial contagio, más que como contagiante, digamos. Uno no se quiere ver como contagiante, sino que más bien siente que eventualmente puede ser víctima de un contagio. Pero para que eso tenga sentido lógico de enfrentarlo en serio, la vacunación debiera ser algo que se expandiera particularmente ahí donde están las zonas que no tienen los recursos o que son más débiles a la hora de vacunar. Y nosotros hacemos en el mundo en general grandes aspavientos y con justa razón de cómo nos hemos vacunado en Europa, en Estados Unidos, en Oceanía, en algunos países de América Latina. Claro, pero el mundo es hoy día mucho más chico con los traslados y los viajes y todo lo demás, y por lo tanto uno debería preguntarse, oye, ¿qué garantía tengo de que allí donde no se están vacunando tanto no aparezca
una variante o aparezca gente en el país que, deshaga todo lo que estamos haciendo, digamos. ¿Por qué razón no habría de preocuparse particularmente de los países que, por ejemplo, no tienen recursos para comprar vacunas? Eso es súper importante, pero muy importante, tanto que unos días antes de la anuncio de esta nueva variante Omicron, en la revista Science, un grupo de investigadores que está evaluando el primer año de vigilancia genómica hacían justamente un llamado de atención a lo que sucedía y lo que sucede en África, uno de los continentes olvidados. África ha sufrido no solamente, menos probablemente que nosotros sepamos, porque probablemente hay dificultades diagnósticas en África, pero ha sufrido de ébola, ha sufrido de dengue, ha sufrido malaria y otras enfermedades infecciosas muy dramáticas, y hoy día, cuando aparece Omicron, todos los países, esto lo digo de verdad con preocupación, todos los países, incluyéndonos a nosotros, estamos preocupados de lo que nos pasa a nosotros, cómo seguir vacunando, cuarta dosis, etcétera. Eso está muy bien, pero no nos podemos olvidar que tenemos un continente casi olvidado y que va a seguir siendo un problema. Chile es un puntito, una pequeña una pequeña parte del planisferio, y por lo tanto, si no suceden en forma muy armónica los cambios, la protección a través de las vacunas, la educación en el autocuidado en todo el planeta, vamos a seguir en una situación compleja. Sí, y para que eso suceda, ¿cuál es la forma moderna o que te parece a ti, Janet, que debiera ser? ¿De qué forma? ¿No hay una institucionalidad aceptada por todos para que, por ejemplo, compense en esos lugares donde no hay vacunas, solamente por el interés de que en los lugares donde ya hay vacunados, no se arriesgue un problema? La hay desde muy tempranamente al inicio de la pandemia, y está el sistema COVAX, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que es parte de una de las instituciones importantes de las Naciones Unidas, para que nosotros somos parte como país de este conglomerado de países, que se propuso al comienzo de la pandemia lograr una distribución equitativa de todas aquellas medidas que se identificaran durante la evolución de esta pandemia, que fuesen en pro de proteger la salud de todas las personas, especialmente los más vulnerables y de aquellos países con menos recursos. El punto es que la conducta humana lamentablemente nos tiene en condiciones ocupados de otras cosas, de otros menesteres, y Chile firmó un acuerdo de participación en COVAX, que esta iniciativa que te comento, así que la institucionalidad está. Ahora hay que operativizar esa institucionalidad y lograr llegar de forma equitativa. La situación es compleja. Yo recuerdo con mucha pena los 15.000 fallecidos por ébola en África del Norte, 3 países, Liberia, Guinea y no recuerdo el tercero, Liberia, Guinea y 15.000 muertos. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Cuando empezaron a salir desde África enfermos hacia países industrializados con más recursos. Sí. En el caso de esta nueva variante Omicron, básicamente lo que se ha hecho es ampliar la vacunación allá a niños. Ya en Chile se están vacunando niños hace rato ya, ¿no? Chile partió la vacunación de adolescentes en septiembre, los menores de 18 años hasta los 12 años. Se siguió posteriormente la incorporación de los niños hasta los 6 años, y bueno, hoy es un día bien importante porque se inicia la vacunación de los niños entre 3
y 6 años, especialmente partiendo por aquellos que tienen alguna enfermedad crónica. Así que ha sido muy importante la vacunación en Chile, pero es un tremendo logro. Hay que acompañar la vacunación con las medidas de autocuidado, son tremendamente importantes. La vacuna no nos permite salir de esto solo y tenemos que llegar a otros lados del planeta. Comentarte, como tú bien decías, que los virus no tienen como objetivo el liquidarnos o el hacernos daño, sino que nos encontraron en el planeta y somos una buena casa para que ellos se multipliquen, y eso también lo hacen con los animales. Y una de las preocupaciones muy importantes de los investigadores es qué está ocurriendo con el mundo animal. Si, por ejemplo, nosotros los seres humanos estamos transmitiendo estos virus nuevamente a animales, en donde se vuelva a adaptar y los animales vuelvan a nosotros a infectarnos. Creo que hace unos días se hizo el diagnóstico de los primeros hipopótamos infectados por coronavirus. Entonces, es un ir y venir del virus, de los virus, y necesitamos entonces estas medidas de autocuidado más la vacunación. Janet, estamos conversando con Janet Davanch, médico infectóloga de la Universidad de Chile y miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Janet, la vacuna que se le pone a los niños más chicos ahora, ¿es la misma vacuna que se les pone a los adultos? ¿O hay sí, se está usando la misma vacuna. Nos estamos refiriendo a, fundamentalmente, se está utilizando vacuna inactivada, que es la vacuna Coronavac, que es la vacuna que más hemos utilizado en nuestro país. Más del 75% de nuestra población la ha recibido. Ha sido bastante bien seguida la incorporación de la vacuna y el impacto que ha tenido en la comunidad. Son vacunas seguras, hay un sistema de vigilancia de eventos relacionados a las vacunas muy importante para asegurar que la vacuna es segura, y ha sido muy importante en nuestro país el programa de vacunación. Yo creo que eso nos ha permitido mantener esas cifras de casos diarios, que son personas que enferman lamentablemente, pero en un número que no baja de los más o menos 2.000. Entonces estamos ahí como en una tensa situación que necesitamos ojalá prevenir. Ya tenemos las variantes en Chile y en todo el mundo, no es fracaso de nadie, es que el comportamiento del virus, pero tenemos que mantener las medidas de autocuidado, que son tremendamente importantes. Sí, yo te preguntaba por si es que era la misma variante que le aplicaron a los adultos, porque hubo algunas vacunas de adultos que tenían efectos más fuertes que otras. La AstraZeneca era bastante más potente que la Sinovac, por ejemplo. AstraZeneca no podemos ponerla en los niños porque está limitada su administración. En Chile se autorizó a partir de los 40 años y en general se mantuvo la administración a los mayores de 55. Yo recibí vacuna AstraZeneca como vacuna de refuerzo. Debo reconocer que me sentí muy decaída, estuve un par de días en cama, pero la ventaja mía es que estoy en cama por la vacuna, no por el virus. Sí. Entonces sabía que me iba a levantar y bien. Cuando nos ataca el virus, cuando nos afecta el virus, no sabemos cómo nos va a ir en los próximos días y si efectivamente mi alternativa es levantarme y seguir con mi vida. Yo lamento contarles que nunca en mi vida profesional he visto morir tanta gente o aquellos que se han ido de mi hospital con graves secuelas. Secuelas que no sabemos cuánto van a durar y que también estamos recién conociendo. Por lo tanto, aunque les duele el brazo, aunque nos dé fiebre, aunque nos duelan los músculos, como fue lo que me sucedió a mí, vacúnense, paracetamol, descanso, porque la vacuna, las molestias son un par de días, a algunos no les molesta nada, pero sabemos que tienen principio, causa y final. Ahora, sí, con el virus no. Janet, tú has visto aquí, o por lo menos probablemente por lo mismo, porque tú eres una persona que está muy encima de este problema, ¿has visto acá posiciones
tan tremendas o tan tajantes como en otras partes del mundo en términos de personas antivacunas, familias que no quieren vacunar, miedo a vacunarse? Yo diría que lo que me ha tocado en lo personal y como profesional y como persona, como familiar, como amigo, muchas consultas de duda. Cuándo, cómo, mucha gente dice, no, tengo un matrimonio, así que no me voy a vacunar hoy día. No posterguen la vacuna. Las preguntas son más bien de dudas y de susto. Pero afortunadamente Chile tiene una educación respecto a las vacunas muy importante, un país que tiene un programa de vacunación maravilloso, es un programa gratuito, universal, equitativo, ni siquiera considera la condición de migrante legal o ilegal, realmente es un programa extraordinario y que va hasta los rincones más recónditos de nuestro país, o sea, llega a todos lados y va con un programa seguro. Entonces, nuestra población es muy vacunada. El único punto que teníamos es que estábamos vacunando a adultos que en general, aparte de la vacuna de influenza, no acostumbran a vacunarse con otras vacunas. Así que habían más bien dudas y tenemos una población altamente inmunizada, afortunadamente. Sí, desde ese último punto de vista que es de la cantidad de gente que está vacunada, ¿cómo se establece de alguna manera, cómo se mira la relación entre ya una masa muy grande de gente vacunada y las mayores libertades que esas gentes puedan tener dentro de la sociedad, que se abran los estadios, que se abran restaurantes, ¿cómo se determina cuándo uno empieza a estar más seguro de que se pueden abrir? La verdad es que ahí me pillas, no lo sé. Esas son decisiones que toma la autoridad sanitaria con el comportamiento epidemiológico, pero yo creo que el permiso se lo tenemos que pedir al virus y a las variantes que no nos han dejado de poner en una situación tensa, especialmente a las autoridades a nivel mundial, porque cada vez que se tiende a decir ya, ahora vamos a ir por este camino, aparece una variante que nos pone nuevamente en jaque. Yo creo que por eso es tan relevante que integremos este tremendo cambio que hemos tenido a nuestra vida diaria en estos últimos 23 meses, que es mantener la mascarilla. Era un insumo que no estaba dentro de nuestra lista de uso diario, pero que hoy día sí la tenemos que incorporar. Y los viajes que son tan deseados por todos, bueno, hacerlo cuando sea absolutamente imprescindible, mientras esta pandemia no se logre controlar a nivel mundial. Pero son decisiones difíciles. Yo no trabajo en esa área, pero ha costado enormemente poder encontrar un equilibrio entre el número de casos, los contagios, las variantes, pero yo diría que el ingrediente más complejo lo pone por un lado el virus y por otro lado la conducta humana. Bueno, Janet Davanche, médico infectóloga de la Universidad de Chile y miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Janet, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, Fernando. Chao. Que tengan buen día. Chao. Y a todos ustedes tengan un muy buen día, nos encontramos mañana. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento.